Buenas noches, amigos de Puntos y Comas. Gracias por acompañarnos en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos públicos con el propósito de tener más elementos para hacer un análisis razonable que nos permita comprender cómo los hechos de la vida cotidiana nos afectan y nos interesan. ¿Sabía usted que Durango, el estado de Durango, es el estado que va más adelantado en el proceso de la elección judicial para renovar su poder judicial estatal? Bueno, es uno de los asuntos que comentaremos con ustedes hoy en puntos y comas, porque entre los 17 estados del país que el primer domingo de junio del 2025 renovarán sus poderes judiciales estatales, Durango es la entidad que lleva más avanzado su proceso, pues desde el pasado lunes 24 de febrero ya tiene definidos los nombres de quienes ocuparán los 49 cargos de magistrados y jueces que estarán en disputa, pues los comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial presentaron listas con los mismos nombres para todos los cargos que serán votados por los ciudadanos en el estado de Durango. Así parejitos, uniformes, sin mayores contratiempos, los tres comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Durango presentaron listas con candidatos comunes de tal manera que desde este momento ya se sabe quiénes van a ocupar 49 cargos de magistrados y jueces que estarán en juego en esa entidad federativa. Pero la elección se va a llevar a cabo de cualquier manera, pese a que solamente van a aparecer en las boletas para la renovación del Poder Judicial Estatal, solamente van a aparecer 49 nombres que están destinados para 49 cargos entre magistrados y jueces en esa entidad federativa. Es un caso muy singular, un caso único de uniformidad o de unanimidad entre los comités de evaluación al definir quiénes serán los candidatos que estarán en la boleta en el estado de Durango. Y vemos en la diapositiva número 2 la lista completa de los 17 estados donde va a haber comicios el primer domingo de junio del 2025. Y vemos ahí que Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas van a renovar sus poderes judiciales estatales. Y apunte usted que entre los estados que están gobernados por la oposición, como el caso de Aguascalientes, donde gobierna el PAN, el caso de Chihuahua, donde también gobierna el PAN, y los estados de Coahuila y Durango, donde los gobernadores son de origen priista, en esas cuatro entidades federativas sí va a haber renovación total del Poder Judicial del Estado, de los magistrados estatales y de los jueces de primera instancia en esos estados. Dos panistas, Aguascalientes y Chihuahua, dos priistas, Coahuila y Durango en particular, con la sorprendente noticia de que los tres comités de evaluación de los tres poderes en el estado se pusieron de acuerdo y aunque se va a realizar la votación el domingo 1 de junio, los cargos ya tienen nombres y destinatarios muy concretos en el estado de Durango. Es un caso excepcional, pero más adelante le daremos algunos detalles al respecto. Y por supuesto, hay otros 15 estados donde no se van a llevar a cabo los comicios para la renovación de sus poderes judiciales y se pospone este procedimiento para que ese recambio de funcionarios judiciales estatales se lleve a cabo hasta el año del 2027. Entre ellos algunos estados muy importantes como Nuevo León, como Jalisco, como Guanajuato. Ahí se va a renovar el Poder Judicial Estatal se va a renovar hasta el año de 2027, en los comicios de junio del 2027. Pero en el caso de los estados, los 17 que se iban a renovar sus poderes judiciales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral dio a conocer el informe de seguimiento sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales que coloca en nivel de riesgo alto a los institutos electorales de Colima, San Luis Potosí y Zacatecas.
¿Por qué están en riesgo alto estos institutos electorales y los procesos electorales locales en esas entidades? Lo vemos en la diapositiva número 3. Porque además de organizar las elecciones de sus poderes judiciales locales, tarea para la cual hasta el momento no han recibido recursos adicionales, los institutos electorales de Colima, San Luis Potosí y Zacatecas experimentaron recortes presupuestales muy importantes en relación con lo solicitado para su gasto ordinario, por lo que en caso de no autorizarles las ampliaciones de recursos, podría comprometerse no solo el desarrollo del proceso electoral, sino también su operatividad. Esto dijo el Instituto Nacional Electoral. Y en la diapositiva número 4 vemos la ampliación de esta información en lo que respecta al informe de seguimiento sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales, que señala que los institutos estatales electorales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, todos esos institutos electorales han solicitado ampliaciones presupuestales para organizar las elecciones de sus poderes judiciales locales. Esto es muy comprensible. ¿Por qué? Porque en la planeación que hicieron esos institutos electorales locales no estaba contemplada la posibilidad de llevar a cabo el proceso de renovación de los poderes judiciales estatales, puesto que eso no correspondía decidirlo a los institutos electorales estatales. Y como usted ve, de los 32 estados de la República, 17 sí van a llevar a cabo su proceso de renovación de poderes judiciales estatales, pero casi el mismo número, casi la mitad, 17 renovarán sus poderes judiciales estatales, pero 15 estados no lo van a hacer en el 2025 y se apegan a lo que dice la reforma constitucional para la renovación del Poder Judicial Federal, y ellos se irán a renovar totalmente sus poderes judiciales hasta el año 2027. En ese caso están Baja California, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa y Yucatán. Esos 15 estados van a renovar sus poderes judiciales hasta el año del 2027. Hoy veremos cómo han avanzado los procesos para los comicios de renovación de los poderes judiciales estatales en 9 de esas 17 entidades federativas, y mañana veremos los casos de las 8 entidades restantes. Bueno, estamos hablando de 17, hoy veremos los casos de 8, de 9, perdón, de 9 de esas 17 entidades, y mañana veremos los restantes casos de 8 entidades federativas. Hoy 9 y mañana 8 estados de los que van a renovar sus poderes judiciales estatales. ¿Qué es lo que podemos rescatar de estos procesos? ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran hasta este momento esos procesos? Bueno, empecemos con el caso de Aguascalientes. En Aguascalientes se va a ver, en Aguascalientes es un estado pequeño, usted lo sabe, en Aguascalientes va a haber 102 candidaturas en los comicios para renovar el Poder Judicial Estatal. Recuerde usted que una cosa es la renovación del Poder Judicial Federal, donde hablamos de ministros, de magistrados. Hablamos también del Tribunal de Disciplina Judicial en el ámbito federal, pero hablamos también de que, de acuerdo con la reforma constitucional, todos los estados de la República deben renovar también sus poderes judiciales estatales con un esquema parecido. En este caso nos referimos que en el caso de Aguascalientes, que es un estado de los estados más pequeños, solamente habrá 102 candidaturas en la contienda del domingo 1 de junio. El viernes 28 de febrero del 2025, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Aguascalientes aprobó en sesión ordinaria la integración de los listados de candidaturas postuladas por los tres poderes estatales y por el Consejo de la Judicatura Estatal a los cargos de magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad,
para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y de aspirantes a personas juzgadoras de primera instancia. En los estados, los jueces estatales se llaman jueces de primera instancia y quienes integran los supremos tribunales de justicia en los estados se les identifica como magistrados. El Instituto Electoral de Aguascalientes revisó el cumplimiento de la paridad de género en las postulaciones realizadas por los poderes del Estado, además de cotejar la información para identificar registros simultáneos para la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación. En total, en total, para el proceso electoral extraordinario de renovación del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025, se registraron 102 candidaturas para 65 cargos de elección. Es decir, habrá 65 cargos de elección y habrá 102 candidatos en las boletas para la elección de la renovación del Poder Judicial de Aguascalientes. ¿Qué es lo que se va a elegir en Aguascalientes? Bueno, en Aguascalientes se va a votar por 11 magistrados para el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Se va a votar también para 5 magistrados que integrarán el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial en Aguascalientes y también se votará en esa pequeña entidad por 49 personas juzgadoras de primera instancia, jueces de primera instancia. En total, 102 candidaturas habrá en el estado de Aguascalientes. Y en Baja California, el proceso para renovar su poder judicial empezó en enero. Esto significa que va un poco más retrasado que varios de los estados, y lo veremos enseguida, porque en Baja California, el miércoles 8 de enero del 2025, se inició el proceso electoral extraordinario para renovar el poder judicial del estado, es decir, el poder judicial estatal. Luis Alberto Hernández Morales, presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Baja California, informó que en la jornada del primer domingo de junio del 2025 se votará para elegir a los titulares de 171 cargos en el Poder Judicial Estatal. Usted verá que este es un número mayor al que acabamos de mencionar del estado de Aguascalientes. En el estado de Aguascalientes va a haber 102 candidaturas, pero en el estado de Baja California se habla de que se va a votar por los titulares de 171 cargos al Poder Judicial Estatal, incluyendo 147 jueces del Tribunal Superior de Justicia. Si lo comparamos con lo que sucederá en el estado de Aguascalientes, en Aguascalientes solamente se van a renovar 65 cargos de elección en el Poder Judicial Estatal. En el caso de Baja California, estamos hablando de 171 cargos en el Poder Judicial Estatal, incluyendo 147 jueces que pertenecen a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la entidad, 147 jueces de primera instancia. Otros cargos que estarán sujetos a la voluntad popular en Baja California son 16 magistraturas numerarias, es decir, titulares, y 3 supernumerarias para el Tribunal Superior de Justicia de Baja California, una magistratura especializada en justicia para adolescentes, 3 magistraturas numerarias titulares y una supernumeraria para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Pero aquí vemos la diferencia de estado a estado. En el caso de Aguascalientes hablamos solamente de 65 cargos que van a estar en juego. Y en el caso del estado de Baja California, estamos hablando de 171 cargos que estarán en juego en el Poder Judicial Estatal. Y vamos al caso de Chihuahua. El caso de Chihuahua es un estado mucho más grande que los dos que acabamos de revisar. En Chihuahua, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó el 9 de enero del 2025 la convocatoria para la renovación del Poder Judicial Estatal en los comicios extraordinarios del próximo domingo 1 de junio. El Congreso estableció el calendario de las etapas para la inscripción y evaluación de los candidatos que deberán llevar a cabo los comités de evaluación de los 3 poderes de la entidad, igual que en el proceso federal, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tendrán que proponer los candidatos para 305 cargos que se renovarán
en el Poder Judicial Estatal del Estado de Chihuahua. Estarán sujetos al voto de los ciudadanos 30 magistraturas para el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua. 15 serán mujeres y 15 serán varones. También se pondrá a votación 2 magistraturas para mujeres y una para varones en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial de Chihuahua. Y además la contienda incluirá la elección de los titulares. Vea nada más usted la diferencia, titulares de 270 juzgados de primera instancia, 135 para mujeres y 135 para candidatos hombres. Ya tenemos aquí 3 casos muy específicos que podemos comparar. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de Aguascalientes, donde solamente estarán en juego 61 cargos para el Poder Judicial Estatal. Luego vemos el caso de Baja California, donde van a estar en la contienda electoral 171 cargos en el Poder Judicial Estatal, y sube la cuota en Chihuahua, donde habrán de disputarse 305 cargos para renovar el Poder Judicial Estatal del Estado de Chihuahua. Como usted puede observar, cambia mucho de un estado a otro por las dimensiones de los estados. Y esto también se observará en la elección para renovar al Poder Judicial de la Federación, porque también habrá estados, como lo vemos en este caso Aguascalientes, donde se votará por menos candidatos y la boleta tendrá menos nombres y será menos compleja para los electores. Hay otro asunto, como por ejemplo el caso de la Ciudad de México, donde en la Ciudad de México, en los comicios para renovar el Poder Judicial de la Ciudad de México, se elegirán 96 jueces y 34 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia, además de 5 magistrados para integrar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. En la Ciudad de México no se va a renovar totalmente todo el Poder Judicial, se renovará una parte y después, en el 2027, se renovará otra parte. En total, en la Ciudad de México habrá 135 cargos en las boletas para la elección de junio. Estarán en disputa 135 cargos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, y los ciudadanos de la Ciudad de México votarán el primer domingo de junio por 12 magistrados en materia civil, 10 especializados en derecho penal, 7 expertos en derecho familiar, 4 en justicia para adolescentes y 1 en ejecución de penas. Esto en la Ciudad de México, en lo que corresponde a los magistrados para el Tribunal Superior de Justicia de ese estado. Bueno, de esa entidad. Esa entidad no es formalmente un estado, pero tiene el estatus de jurídico de tal. Por materia, en la Ciudad de México se elegirán 45 jueces en derecho civil, 22 jueces expertos en derecho familiar, 13 para la materia penal, 5 encargados de ejecución de sanciones penales, otros 4 jueces familiares especializados en adopción nacional e internacional, 4 jueces especializados en materia laboral, uno orientado hacia la tutela de derechos humanos y uno más de justicia para adolescentes. Como usted puede ver, en la Ciudad de México no se renovará totalmente el poder judicial de la entidad, pero sí se van a renovar por lo menos por lo menos 135 cargos, 96 jueces y 34 magistrados, todos como parte del Poder Judicial. 96 jueces de primera instancia, 34 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia, es lo que se va a renovar en la Ciudad de México. Y como le decíamos, en materia de derecho, pues en la Ciudad de México los volúmenes más grandes de jueces que se van a elegir son 45 jueces expertos en derecho civil y 22 jueces especializados en derecho familiar y solamente 13 para la materia penal. Cuando usted se vaya a enfrentar a la boleta, en la boleta dirá cuál es la especialidad de los jueces que se están eligiendo, cuál es la materia en la cual son especialistas, y ahí verá usted si son jueces civiles, penales, familiares, administrativos o especializados en alguna otra
materia del derecho. En Coahuila, igual que en la Ciudad de México, se renueva solo parcialmente el Poder Judicial. En el estado de Coahuila será parcial la renovación del Poder Judicial porque de los 13 cargos de magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia, de 13 magistrados solo se van a renovar 9 en el estado de Coahuila. De los 9, 5 candidaturas serán para mujeres y 4 serán para varones de aspirantes a magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Para elegir los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, se pondrán a votación 3 cargos para mujeres y 2 para varones. Para la titularidad de las magistraturas de los 4 tribunales distritales que hay en Coahuila, ahí se les llama tribunales distritales, aunque son dentro del estado, se votará por 2 hombres e igual número de mujeres. En total, en lo que respecta a 110 jueces de primera instancia, solo se van a renovar 90 cargos. Es decir, en este caso, de los 13 magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, solamente se renovarán 9 cargos. Y en el caso de los 110 jueces de primera instancia en el estado de Coahuila, solamente se pondrán a votación 90 cargos. Esto significa que 4 magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila se quedarán ahí como el pie veterano y 20 jueces de primera instancia también se quedarán en sus cargos y todos esperarán la renovación de la siguiente mitad del Poder Judicial de Coahuila en junio del 2027. En junio del 2027 serán puestos a elección los 4 magistrados que no serán tocados en esta elección y los 20 jueces que permanecerán en su cargo hasta el 2027. Y como usted ve, hay diferencias entre la forma como se van a renovar los poderes judiciales en unas entidades y en otras. Vemos en la diapositiva 12 los cargos que estarán en juego en las elecciones de junio en el estado de Coahuila en particular. Ahí ve usted cuántos magistrados, cuántos juzgados de primera instancia se van a renovar y también el total de 99 cargos que estarán en juego en el estado de Coahuila. En Colima, Colima es un estado muy pequeño. Colima es un estado en donde se va a renovar todo. En Colima se lanzó la convocatoria para la renovación del Poder Judicial del Estado el 23 de enero del 2025, armonizando su proceso al procedimiento que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué es lo que se va a renovar en Colima? Vemos la lista, es una lista pequeña y la vemos completa en la diapositiva número 14. Quedaron sujetos a ser designados candidatos con base en lo que establezcan los comités de evaluación, quienes van a contender por 5 magistraturas para mujeres y 5 para hombres en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima. También se va a contender en Colima por 3 magistradas y 2 magistrados para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y también estarán en juego 16 cargos de juezas y 15 cargos de jueces de primera instancia. Como usted puede ver, pues es un estado muy chiquito, solamente se va a votar por 31 jueces de primera instancia y por 5 mujeres magistradas y 5 magistrados hombres para un total de 10 que renovarán el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima. Es un estado pequeño, solamente tendrá 10 magistrados en su Tribunal Superior de Justicia y solamente tendrá en todo el estado 31 jueces de primera instancia. Vamos a Durango. Durango es el caso que llama la atención. ¿Por qué? Porque en Durango, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango recibió la lista de los 49 nombres de candidatos que participarán en los comicios para la renovación de igual número de cargos en el Poder Judicial del Estado. Esto se informó el lunes 24 de febrero y lo publicó el periódico El Sol de Durango. Esto significa que tanto el Poder Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo presentaron la misma lista de candidatos que participarán en la elección de jueces y magistrados el primer domingo de junio del 2025. Pues de acuerdo con el consejero presidente del Instituto Electoral de Durango,
Roberto Herrera Hernández, esta es una facultad que tienen los comités de evaluación. Creo, estoy casi seguro, que Durango es el único estado de la República donde los tres comités de evaluación se pusieron de acuerdo y presentaron los mismos 49 nombres para 49 cargos que estarán en juego en Durango en la renovación del Poder Judicial Estatal. Pese a que prácticamente ya se sabe quiénes ocuparán esos 49 cargos disponibles, al determinarse solo a un competidor por cada posición, y con ello no hay una competencia real, la elección se tiene que llevar a cabo. Este es un mandato constitucional y nosotros habremos de llevar a cabo nuestra elección, comentó Herrera Hernández, el presidente del Instituto Electoral del Estado. Los cargos que se renovarán en el Poder Judicial del Estado de Durango son 14 juezas y 14 jueces, 3 magistraturas para el Tribunal de Disciplina Judicial para mujeres y 2 magistraturas para hombres, 8 magistraturas para mujeres y 7 hombres para el Tribunal Superior de Justicia de la entidad y una magistratura más para el Tribunal de Menores Infractores que quedará en manos de una mujer. Y ahí le va el dato nada más para que lo tome en consideración. Este caso de Durango, de un estado donde los tres comités de evaluación se pusieron de acuerdo para postular los mismos 49 candidatos que van a ser electos en junio para renovar todo el Poder Judicial de Durango, este estado es gobernado por el priista Esteban Alejandro Villegas Villarreal. Ahí sí, todos parejitos, uniformaditos, nadie discrepó. Los tres comités de evaluación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Durango se pusieron de acuerdo y nada más presentaron 49 nombres, los mismos presentaron los tres comités y por lo tanto ahí ya prácticamente todo está decidido. Sin embargo, como dice el Instituto Electoral de Durango, la elección se hace aunque ya sepamos quiénes son los 49 que van a ganar en los cargos que están disponibles para los comicios de Durango para la renovación del Poder Judicial Estatal. Y hay otros estados más grandes, como por ejemplo el Estado de México, donde ya se definió que hay hasta este momento 463 aspirantes en el Estado de México para la elección que se va a llevar a cabo en junio próximo. En la lista de esos 463 candidatos, de los cuales, bueno, se tendrá que hacer todavía alguna depuración y alguna evaluación, pero ya hay 463 candidatos. En la lista final avanzaron 463 candidatos, de los cuales 149 candidatos fueron postulados por el Poder Judicial, 172 candidatos fueron postulados por el Poder Legislativo y otros 142 candidatos fueron postulados por el Poder Ejecutivo. Ahí sí, no hubo acuerdo, no hubo uniformidad y hay una lista amplísima de 463 aspirantes para ocupar cargos en la renovación del Poder Judicial en el Estado de México. El Comité de Evaluación del Poder Legislativo insaculó a 58 personas para magistraturas, a 99 para jueces y a 15 aspirantes a magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial, en tanto que en el Poder Judicial avanzaron 74 candidatos a jueces, 60 aspirantes a magistrados y 15 para el Tribunal de Disciplina Judicial, mientras que para el Ejecutivo, para el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo en el Estado de México, 50 propuso 59 candidatos a magistrados, 72 candidatos a jueces y 15 para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Como usted puede ver, ahí todavía falta un largo proceso, varias etapas de depuración para que se definan los candidatos finales que estarán en las boletas en el Estado de México. Y terminamos con el caso del estado de Yucatán, perdón, del estado de Michoacán. Yucatán lo vamos a ver mañana. Vemos el caso del estado de Michoacán donde se votará para 79 cargos disponibles, solo 79 cargos disponibles en la renovación del Poder Judicial de Michoacán estarán en juego el domingo 1 de junio. El Poder Legislativo del Estado de Michoacán aprobó el jueves 6 de marzo del 2025 el listado de 185 personas
aspirantes a 79 posiciones en el Poder Judicial del Estado, que se renovará en los comicios del domingo 1 de junio del 2025. Se definieron los perfiles mejor evaluados de 67 aspirantes a magistraturas y 118 a jueces de primera instancia. Por su parte, el Poder Ejecutivo de Michoacán postuló 75 candidatos a integrar los juzgados de primera instancia y menores del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y para las salas unitarias en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia, definió 4 candidaturas para hombres e igual número para mujeres, además de 24 candidatos a integrar las 8 salas colegiadas en materia civil del Supremo Tribunal de Justicia. Pero en síntesis, lo que vemos es que en Michoacán, en junio, se votará por los titulares de 79 cargos para renovar el Poder Judicial del Estado. Y mañana revisaremos cómo se encuentran los procesos de renovación de los poderes judiciales estatales en Quintana Roo, en San Luis Potosí, en Sonora, en Tabasco, en Tamaulipas, en Tlaxcala, en Veracruz y en Zacatecas. Todos esos procesos ya van avanzados y mañana veremos cuántos cargos de elección para renovar a sus poderes judiciales estatales estarán en juego en junio. Y con esto concluimos hoy esta revisión preliminar de las elecciones en por lo menos 9 de los 17 estados que tendrán comicios para renovar sus poderes judiciales estatales. Con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias por su gentileza. Mañana por aquí nos vemos. Buenas noches y descansen ustedes.